Muy buenos días tengan todos. Muchos rostros optimistas y muchos rostros alegres. De verdad los felicito porque han tomado una sabia decisión. Dicen por ahí que el gran pulpero, el mejor pulpero es el que mejor lava su queso, ¿verdad? Nosotros no lavamos nuestro queso, nosotros lo producimos con éxito. El mejor queso llanero que se hace en este país se hace en este tecnológico. Para ello, y para ser breve, porque tenemos muchas cosas que decir hoy, les voy a informar dos cosas importantes. Una, cada uno de ustedes, desde el primer semestre, que ya se lo deben haber informado, pero se lo reitero, reciben un curso de extensión gratuito, o sea, involucrado en el costo de la matrícula y que se le da aparte del contenido de la matrícula. No es obligatorio. No es obligatorio. Pero eso sí, el que no lo haga está cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque si tú sales en primer semestre, que estás estudiando, por ejemplo, ¿qué vas a estudiar tú? ¿De? Aduanas. ¿Cuál es el curso de aduanas de primer semestre, Ángel? Extensión. Sí. Cuando tú terminas tu primer semestre, tú recibes un certificado como auxiliar de aduanas, de tal manera que ya tienes capacidad de laborar desde tu primer semestre. Y es gratuito. En el segundo semestre tienes otro curso, en tercero otro curso, en cuarto otro curso y en quinto otro curso. Cuando tú recibes los 5 cursos, ustedes reciben los 5 cursos de extensión, les queda solamente preparar su tesis de grado y defenderla para graduarse. Pero cuando se gradúan reciben el título de TSU y reciben un diplomado que los capacita para ejercer laboralmente el título que están recibiendo. ¿Ok? Consta el diplomado de 5 certificaciones. Ustedes van a tener el título de TSU, 5 certificaciones y un diplomado. Eso por un lado. Cuando ustedes egresan del CUAM, no todo termina allí. Allí comienza realmente la carrera que ustedes necesitan proyectar en el tiempo y en el espacio. Ayer firmamos con la Unitec un convenio para que todos ustedes puedan proseguir su licenciatura en Unitec. ¿Bajo qué esquema? Multimodal. Por primera vez tenemos convenios multimodales que nos permiten proseguir las carreras bajo el mismo esquema que se tiene en el CUAM, multimodal. No tenemos que hacer presencialidad, que era el problema que teníamos con Carabobo. Carabobo, que es tremenda universidad, una universidad autónoma, teníamos un convenio, pero obligaban al estudiante a asistir presencialmente. La mayoría de ustedes y la mayoría de los jóvenes de este país hoy en día buscan tener diferentes alternativas de ingreso mientras estudian. Entonces, obligarlos a ir a clase presencialmente se les hace más complicado. No es que no lo puedan hacer, sí lo pueden hacer, pero la gran mayoría está buscando alternativas por la situación que se está viviendo. Entonces, eso nos coartaba un poco hasta que conseguimos el convenio con la Universidad del Zulia. La Universidad del Zulia es autónoma, igual que Carabobo, y ofrece salidas en cada una de las carreras de ustedes. ¿Ok? Igual Unitec el día de ayer. Y existe Unipap con la que ya tenemos más de 10 años en convenio. O sea, ustedes salen del CUAM y siguen cursando sus licenciaturas y posteriormente sus posgrados bajo los mismos costos. La única universidad que es un poquito más cara, les voy a hablar de aproximados. Por ejemplo, la universidad, ustedes en el CUAM pagan financiado creo que como $380, algo así, financiado. Con la Universidad del Zulia van a pagar 390, $10 más, financiado. Pero la Universidad del Zulia incluye en la licenciatura un diplomado que lo amarra a la especialidad que ustedes vienen arrastrando. Me explico. Las licenciaturas de la Universidad del Zulia son en administración
comercial o administración de empresas, en contaduría y en economía. Pero un estudiante de aduanas cursa la licenciatura para administración de empresas con un diplomado de inteligencia artificial aplicada al comercio exterior. De tal manera que el estudiante de aduanas egresa luego como licenciado en administración de empresas con una formación en comercio exterior. Y quisiera hacer un pequeño paréntesis aquí. Nosotros, en el caso de los contadores públicos, en el caso de los médicos, en el caso de los ingenieros en algunas áreas, en el caso de los arquitectos, es difícil que ellos continúen licenciaturas cuando son TSU, que son muy pocos casos, en la misma línea. ¿Ok? Yo soy contador público y quiero, mejor dicho, soy TSU en contaduría, pero quiero ser contador público. Ahí tengo una línea directa. Pero si yo soy contador público y quiero ser licenciado en administración, también lo puedo hacer. Pero si soy contador, TSU en contaduría y quiero ser contador público y administrador a la vez, también lo puedo hacer. Eso lo ofrece la Universidad del Zulia. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con un estudiante de aduanas? Un estudiante de aduanas tiene 112, o todos ustedes egresan con 112 unidades crédito. Hoy en día la educación a 4 años pasa, Soli. Nuestra jefe de control estudio de la sede industrial. Esa es la que le va a registrar a ustedes sus documentos siempre. ¿Qué pasa cuando un estudiante egresa de una carrera que no tiene, digamos, la prosecución inmediata? Si ustedes tienen 112 unidades de crédito, quiero que sepan que en todos los países del mundo, las carreras en su gran mayoría son de 4 años. Y esos 4 años son 127 unidades de crédito. O sea que ustedes con el TSU solamente necesitan 15 unidades de crédito para ser un bachelor, un gerente de gestión o licenciado en cualquier otro país. ¿Qué son 15 unidades de crédito? 5 materias. 5 asignaturas. O sea, con 5 asignaturas, o sea, con un semestre ustedes pueden hacer su licenciatura en cualquier otro país. Ahora, si yo les voy a dar a ustedes la posibilidad de que siendo licenciado TSU, en aduana, en turismo, en educación preescolar, pueda hacer una licenciatura en otra carrera, el término, la visión es mucho más amplia, la expansión del conocimiento es mucho más amplia y la proyección profesional es mucho más amplia. De tal manera que si un estudiante de aduanas, que ya es casi un bachelor o casi un licenciado, saca su licenciatura en administración de empresas con una diplomatura en comercio exterior y luego hace una maestría en finanzas, imagínense ustedes todo el conglomerado de conocimiento que agarran. Eso es lo que yo les recomiendo que hagan. Y por esa razón, con la Universidad del Zulia hicimos el convenio para que en la licenciatura esté incluido el diplomado en la gestión de lo que ustedes estudiaron. Un estudiante, por ejemplo, de mercadotecnia. Estudiante de mercadotecnia puede ser licenciado en administración con un diplomado en inteligencia artificial aplicada al mercadeo digital. Y luego hace una maestría en gerencia de operaciones e innovación. Todo eso lo pueden hacer en 4 años o apretando el motor duro en 36 meses. O sea, 3 años. Todo es factible, ¿por qué? Porque estamos pirateando o porque estamos recortando las carreras. No. Lo estamos logrando porque estamos estudiando bajo un esquema multimodal, lo que nos permite avanzar mucho más trabajando en plataformas, nos permite avanzar mucho más aclarando en asesorías presenciales y nos avanza mucho más desarrollando clases presenciales los días sábados. Por esa razón,
es que es muy importante, de verdad es la recomendación que yo les doy. En primer lugar, no dejen de hacer los cursos de extensión. No son obligatorios, pero no dejen de hacerlos. Eso les va a dar una potencia a ustedes profesional inmensa, inmensa. No dejen de hacer los cursos de extensión. Segundo, continúen sus estudios vía multimodal con la Universidad del Zulia, con la Unitec o con la Unipap, la alternativa que más les convenga, que más les guste. Y en tercer lugar, prosigan su maestría. Van a ser unos profesionales integrales, con 5 certificaciones de capacitación laboral, con un diplomado, con un licenciado, con un TSU, con una licenciatura en administración, contaduría o economía, y con una maestría en áreas de conocimiento mucho más desarrolladas. ¿Qué pasa con los informáticos? Yo soy informático. Los informáticos están entre la espada y la pared en un sentido, porque piensan, bueno, pero si yo salgo como TSU en informática, yo no quiero estudiar administración. Entonces, a la Universidad del Zulia les ofrece una licenciatura en computación a través de la Facultad de Ciencias. Pueden hacerlo por el Zulia. Pero la Unitec les ofrece una ingeniería en información, que también la pueden hacer. O sea, un informático, ¿cuántos de ustedes están estudiando informática aquí? Levanten la mano. Arriba, arriba. Pero aquí tenemos 4, allá 2, 7, 9, 10. Ustedes 10 pueden hacer 2 cosas. Una, primero, hacer los cursos de extensión. Se los ratifico 1 y 1000 veces. No dejen de hacer los cursos de extensión. 2, al egresar como TSU con sus diplomados y sus 5 certificaciones, más el título de TSU, ustedes van a inscribirse en la Universidad del Zulia a través de la Facultad de Ciencias para sacar una licenciatura en computación. 2, inscribirse en la Universidad del Zulia para sacar administración de empresas con diplomatura en informática. 3, sacar ingeniería en información, así se llama la carrera, a través de Unitec. O sea, todos tienen salida. Los que estudian preescolar, la mayoría son damas, en preescolar tienen la posibilidad, a través de la Facultad de Educación de la Universidad del Zulia, de sacar licenciatura en educación inicial y en educación integral. Los que estudian contaduría pueden hacer administración, economía, pueden hacer contaduría, las 3 cosas. Tanto con Zulia como con Unipap, como con Unitec. O sea, tienen alternativas de todo tipo. Ahora, ¿cuántos tecnológicos en el país hacen esto? Pregúntense. De repente alguno tiene un convenio por ahí. Pero 3 alternativas de 3 universidades diferentes, de las cuales una es autónoma, ustedes están en el mejor tecnológico del país. Sépanlo. Con el mejor sistema de estudio y con la seriedad que nos caracteriza. Van a salir adelante. No dejen de hacer las 3 cosas que les dije. Cursos de extensión, licenciaturas y posgrados. Si lo hacen, le podemos hasta hacer un combo. Alguien me dice, ¿un combo para qué? Bueno, de repente le hacemos un combo en el que usted pueda sacar su licenciatura y su maestría y le mantenemos un solo precio hasta que termine sus 2 cosas. Pero es una oportunidad que vale la pena aprovechar. No dejen de ser buenos venezolanos, no dejen de ser buenos estudiantes y no dejen de ser cuamenses. Ustedes están en el tecnológico de mayor representación de excelencia que tiene este país, el CUAM. El CUAM es cuestión de excelencia. Bienvenidos todos y muchísimas gracias por su atención. David, ¿cómo están, muchachos? La gran mayoría de ustedes habló, me imagino que con Solcita, que es la otra chica que está allá en control de estudio. Uno que otro los llegué a inscribir yo misma, ¿sí? Ambas estamos a la orden, lo que ustedes necesiten en control de estudio, cuenten con nuestro apoyo, ¿sí? Les voy a hablar sobre control de estudio. Ya. ¿No quiere? ¿Ah? La flechita. Si quiere. Ok, les voy a explicar a grandes rasgos lo que hacemos en control de estudios para ustedes, ¿sí? Primero, nos dividimos en 3 grandes áreas, que sería el chequeo, el resguardo y las calificaciones. Ya va.
Ajá. Primero les voy a hablar de lo que es el chequeo. El chequeo es revisar cada uno de los documentos que ustedes entregan en control de estudio para que cuando sus expedientes vayan a Caracas, todo esté bien, todo funcione, no haya ningún problema, ¿sí? Les voy a especificar lo que tienen que entregar. Porque hay un gran número de muchachos que se inscribieron este semestre solo con 3 documentos, que son copia de la cédula de identidad, copia del título y copia de las notas. Para el segundo semestre, todo el expediente debe estar listo, ¿sí? Ustedes firmaron un acta, todo, entonces no se me hagan los locos después de que no, profe, a mí no me dijeron eso, sí se los dijimos. Se les voy a hacer las acotaciones. Primero, copia de la cédula de identidad. Debe estar vigente. Si para el próximo semestre se venció, por favor, traigan la cita SAI. Eso es todo. Después tienen copia del título de bachiller con sus timbres fiscales. Ya ustedes saben, el timbre fiscal lo sacan por el CIARTEC. En el CIARTEC todo lo hacen por la computadora. No tienen ni siquiera que ir al sitio. Fondo negro del título, ya saben, la autenticación. Esa es la que les crea como más conflicto. Les explico por qué. El Ministerio de Educación lo hizo por Gaceta Oficial que no era necesario entregar ese documento, que ningún muchacho tenía que entregar ese documento, pero el Ministerio de Educación Superior lo sigue exigiendo. Entonces, tienen que buscarlo. ¿Cómo lo buscan? Primero, van al liceo, es la primera opción, van al liceo, solicitan que en una copia o en el fondo negro le sellen y le firmen por detrás, ¿sí? Si el liceo se niega, les toca ir a la zona educativa. En la zona educativa les van a dar una gaceta, eso sirve. Tómenle foto a eso que está ahí, tómenle foto y me lo traen, no se mortifiquen. Lo que les entreguen, muchachos, lo que nos entreguen, eso no sirve. Lo que no van a hacer es pagar $40 que hay otro que te lo pide allá. Eso no lo vayan a hacer. Hay veces les entregan un formato y les dicen, con este formato van al liceo y que el liceo se lo selle y se lo firme. Eso vale. Lo que le entreguen, ¿sí? Después viene el certificado de participación. Eso es lo de la OPSU. Lo bajan por la página de la OPSU. Si se me olvidó la clave, no sé qué, entran como nuevo. Solicitan, se me olvidó la clave. En YouTube hay muchos tutoriales de cómo sacarlo. Después tienen copia del, ¿qué? Copia de las notas con los timbres, ya sabemos lo que es. 2 fotos tipo carnet. Copia de la partida de nacimiento, no tiene que ser vigente. La partida de nacimiento, cuando nacieron y salieron del hospital, de la clínica, esa vale. Y la inscripción militar, cuando sean mayores de edad, van al concripto. En el concripto la sacan sin ningún problema. Hay veces, les paso el dato, para los que viven por aquí cerca, en el centro comercial del Paseo, creo que es los días jueves, lo sacan ahí al frente del registro. Pásense a ver si no se tienen que echar el viaje hasta Naguanagua. En Naguanagua lo más difícil es llegar. Ustedes llegan y se lo entregan rapidito. Documentos y calificaciones. Los documentos, ya hablamos de todo lo que se les va a tener allí. Y las calificaciones somos nosotros quienes resguardamos cada una de sus calificaciones. ¿Cómo? Con los boletines, a ustedes les van a llegar los boletines vía correo electrónico. Eso se los mandamos nosotros. Cuando ustedes reciban los boletines, revisen. Si tienen dudas con alguna nota o algo, se dirigen con la profesora Ana Sánchez y hacen una solicitud de modificación. Esa modificación la hacemos en control de estudio. ¿Cómo se hace? Porque a veces se me desesperan que no están listas, no están listas. ¿Por qué? Porque tienen que estar los 3 departamentos juntos. Tiene que estar la coordinación académica, el director de la sede y control de estudio. Entonces, por eso a veces dura un poquito. Ajá. ¿Qué hacemos para ustedes? Los inscribimos, les hacemos equivalencia, muchachos, en cuanto a las equivalencias. Si ustedes consideran que la carrera que están estudiando no llena sus expectativas y quieren cambiarse, háganlo lo antes posible.
porque ya en un tercer semestre van a empezar a ver materias del primero otra vez. Entonces es preferible que tomen la decisión en el primero o segundo para que no pierdan tanto tiempo, ¿sí? Eso pasa, nadie los obliga que en la carrera que empezaron tienen que terminar. Son decisiones de vida, hay que hacerlas pronto. Solicitud de documentos, constancias de estudios, constancia de notas, con nosotros. ¿Cómo se inscriben? Para el próximo semestre, ustedes van a recibir en sus correos los boletines. Al tener el boletín, ya se pueden inscribir, ¿sí? ¿Qué pasa? Si deben documentos, no los voy a inscribir. Tienen que venir, traer los documentos y luego los inscribo. Si ustedes ya entregaron todo y están solventes académicamente, no, si quieren ni vienen, porque ya nosotros lo vamos a inscribir automáticamente y les pasamos la información. Pero eso depende de ustedes, ¿sí? Tienen que estar solventes. Y el proceso de inscripción se hace automático y se les pasa vía WhatsApp. Tips. Muchachos, ¿qué es un semestre? Un semestre, aquí en la Conchinchina son 6 meses, pero a nivel de estudios son 4 meses que van a estar en aula, lo que nosotros decimos en clase. Y se murió. Ah, no se muerto. Ajá. Que serían 4 meses de clase y 2 meses donde si les queda una materia, van a hacer verano, van a hacer exámenes de nivelación. Todo ese tipo de cosas, modificaciones, se hacen durante esos 2 meses. Eso ocupa los 6 meses. ¿Qué son las unidades créditos? Ustedes van a ver que cuando se vayan a inscribir, no les vamos a hablar de tantas materias por semestre. Siempre se va a hablar de que por semestre solo entran 21 unidades créditos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si les llega a quedar una materia, ustedes van a inscribir primero que todo esa materia que les quedó. Luego se inscriben las del otro semestre. ¿Hasta cuándo? Hasta que sumemos 21 unidades créditos. Entonces, tienen que estar pendientes de que por semestre solo se inscriben 21 unidades créditos. ¿Qué es una unidad crédito? Imagínense una alcancía donde ustedes para graduarse necesitan de 93 a 95 unidades crédito. O sea, cada vez que pase una materia, eso se suma. Para poder graduarse, tienen que tener esa sumatoria de unidades crédito, ¿sí? Otra cosa, otro tips. Cuando ustedes vean en su inscripción las unidades créditos, las que vean con mayor valor, a esas son las que ustedes les tienen que poner más ojo, porque tienen más peso académico y son más importantes. Se supone que las unidades de crédito es como las horas a la semana que si tú estuvieras en aula las vas a ver. O sea, mientras más importante tienes, más horas. Se enfoca con eso, ¿sí? Calificaciones. Nosotros calificamos igual que en bachillerato, sobre 20. ¿Con cuánto pasan? Con 10. Es muy importante que sepan que para graduarse del CUAN se gradúan con 12 puntos. No se conformen con un 10. ¿Qué pasa si llegan al 6º semestre y no tienen los 12 puntos? Tienen que hacer el trabajo especial de grado, más la pasantía, más un trabajo especial. Entonces, no sean mediocres, muchachos, den más. Ustedes todos pueden dar más. Los boletines. Vamos a ver cómo hago yo aquí. Ajá. Aquí tienen el boletín. ¿Qué van a encontrar? Su nombre, la especialidad, el semestre. El semestre, véanlo aquí siempre. Aquí están las unidades de crédito, que es lo que yo les venía hablando, y aquí tienen su calificación. Siempre va a ser, siempre todos los semestres lo van a ver así. Ya, para devolverme. Si ustedes ven acá, ¿dónde estoy? Aquí, tienen 2 índices. Uno es el índice que ustedes tienen durante toda la carrera sin que les haya quedado nunca una materia. Y el otro es cuando les quedaron materias. Siempre lo van a ver, muchachos. Entonces, ¿cómo se saca eso? Primero, les recomiendo guardar todos sus boletines desde el primer semestre,
porque si no les toca sacar unas notas simples. ¿Qué van a hacer? Su nota va multiplicada por las unidades créditos, todas las notas que tienen durante el semestre. Hacen una sumatoria de ellos, de todas las notas por la multiplicación, la hacen aquí, y eso lo dividen entre el número de unidades créditos aprobadas. Eso es el índice académico. Muchas veces ustedes creen que es como en bachillerato, que era sumar y dividir por el número de materia que vieron. No, por eso les digo, las unidades de crédito son muy importantes. Entonces tienen que sacarlas así. Aquí tienen a grosso modo de cuál es la escala de estudios de nosotros. Por acá tienen 20 puntos, que es excelente. Por aquí tienen 16, que es distinguido. 10, que es satisfactorio. Y así van viendo lo que es la escala de... ¿Qué pasa? Cuando ustedes están sobre los 18.5, son cum laude, summa cum laude y magna cum laude. Entonces, siempre esas personas, cuando se gradúan, tienen especial trato, ¿no? Es chévere si logran mantener un índice así. ¿Qué pasa si les queda una materia? Primero, pueden, lo que les dije anteriormente, inscriben primero esa materia y luego inscriben las del otro semestre. Eso es lo más básico. La otra acción es hacer verano, van a ver todo lo que vieron en el semestre en 3 semanas. Y la otra es presentar exámenes de nivelación, que es toda la materia en un solo examen. Esas son las formas que ustedes tienen de nivelarse. Ya va, esto no... Ay, no me pasaron la de ayer. Ajá. Que estas son opciones para el quinto semestre. Cuando ustedes lleguen al quinto semestre y les quedó una materia por ver, tienen estas dos posibilidades para poderse graduar. Primero, un examen de gracia que deben haber inscrito la materia. Ustedes inscribieron su quinto semestre liso, pero les quedó una. Esa la presenta por una prueba y la pasan con 10. ¿Qué pasa si al momento de inscribirse tenían una materia del cuarto y esa materia privaba una del quinto? ¿Saben lo que son prelaciones? ¿Sí? Ok. Entonces, tenían una del cuarto que les prelaba la del quinto y nunca la vieron. Entonces, para poderla ver, se llama pruebas extraordinarias o evaluaciones extraordinarias. Esa materia la pasan con 12. Si no tienen 12, es igualito como que sacaran un 9 o un 8. ¿Sí? Aquí, si quieren, le toman fotos. Son los teléfonos, el mío y el de Sol. Nos pueden llamar cuando quieran. No, mentira, no nos llamen. No nos llamen. Pásennos WhatsApp, nosotros les atendemos. Pero estamos a la orden, a su entera disposición. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Yo les voy a hablar sobre los sistemas de pago, sobre los métodos de pago. Como pueden ver, contamos con diferentes métodos de pago. Tenemos varios sistemas. Tenemos el sistema de las transferencias. Como pueden ver, manejamos Banco Provincial, Banesco, Mercantil y Venezuela. Estos pagos se deben hacer de transferencias de banco a banco, a nombre de Depenso. También contamos con los pagos internacional y tenemos las cuentas de PayPal, Celes, importante, que para cancelar en divisa deben cancelar el 3% por impuestos de las grandes monedas extranjeras. Cuando deben enviar el comprobante de pago, deben hacerlo con nombre, apellido, cédula, importante que coloquen que están cancelando. Y deben enviarlo al número de administración con la licenciada Geisel Moreno. ¿Puedes pasarla? No pasa. Ya. Ajá. Hablamos de las fechas de vencimiento. Contamos con la fecha de vencimiento. La primera ya se venció, que fue el 31 de marzo. Yo me imagino que todos ya cancelaron, ¿correcto? La segunda es el 15 de abril. Ya todos deberían estar cancelando la segunda cuota. Estas fechas se vencen cada 15 días. ¿Cuáles son las preguntas que hacen normalmente? Se puede cancelar, las cuotas se pueden adelantar
más no se puede pagar fraccionado. Deben cancelar las cuotas completas. Pueden adelantar la cuota del 15, del 30 de abril, del 15 de mayo, pero completa. Bueno, esto fue todo los métodos de pago. Cualquier duda pueden escribir al número de administración o al número de corporativo. Allí le estaremos enviando la información. El que no tenga el flyer puede escribir y se lo enviamos. Muchas gracias. Cuando corremos un maratón, una carrera, ¿has corrido un maratón más esforzado? ¿Sí? ¿Han participado? Perfecto. Cuando estamos en una carrera, la meta es fundamental, es esencial, es nuestro objetivo, es nuestro norte. Pero, sin embargo, el proceso durante la carrera, cómo corremos, cómo nos vestimos, dónde imprimimos velocidad, dónde bajamos el ritmo, dónde nos hidratamos, los detalles del proceso son relevantes. Sin los detalles del proceso no llegaremos con éxito nunca a la meta. En esto nos vamos a enfocar nosotros hoy, y lo estamos haciendo, en el detalle, porque es el detalle el que nos va a permitir a nosotros culminar, cursar nuestras actividades, cursar nuestras asignaturas y llegar a graduar. Es el detalle. Como hagamos este proceso relevante, es que nosotros vamos a tener el éxito fundamentalmente. Por eso, y el detalle siempre es lento, es preciso y a veces largo, pero es lo que nos puede ayudar en un momento dado y lo que puede significar que nos graduemos o que no, o que aprobemos una asignatura o que no. Entonces, nos toca a nosotros un poco ilustrarnos sobre el detalle. Hay 4 documentos fundamentales que nosotros tenemos como estudiantes que tener a mano permanentemente durante toda nuestra carrera universitaria. 1. El boletín de inscripción. Ya la profesora Solimar Márquez nos habló del boletín de inscripción. Usted lo tiene, el boletín de inscripción en sus manos. 2. El pensum de estudio. El pensum de estudio tiene que habérselo entregado también en control de estudio cuando fuimos a inscribirnos junto con nuestro boletín de inscripción. El boletín de inscripción dice que pagamos. Y dice también cuáles fueron las asignaturas que inscribimos en este semestre. El pensum de estudio nos dice a nosotros cuáles son todas las carreras y en qué forma vamos a cursarlo durante toda nuestra vida universitaria para poder culminar con éxito todos los créditos que tenemos que cursar y todas las asignaturas que tenemos que aprobar y aprobar con los mejores promedios. Ya nos hablaron de promedio, nos hablaron de créditos también. ¿Cuál es el otro documento que nosotros tenemos que hacer uso permanentemente durante toda nuestra carrera? Del boletín de calificaciones. Ustedes tienen el peso, tienen el boletín de inscripción, tienen la solvencia administrativa. Lo que no tienen es el boletín de calificaciones porque todavía no han cursado ni han aprobado ninguna carrera, ninguna asignatura. Eso lo vamos a tener y nos lo van a hacer llegar. Al finalizar el primer semestre, control de estudios nos hace llegar el boletín de calificación. Y ese boletín de calificaciones nos dice, usted cursó estas asignaturas, las que estamos cursando ahorita que acabamos de inscribir. Usted aprobó estas asignaturas y estas no. Y estas asignaturas que están abajo son las que nos dicen a nosotros cuáles podemos cursar el próximo semestre, cuáles podemos inscribir. Entonces son documentos que tenemos que tener a mano permanentemente. La solvencia administrativa, el boletín de inscripción, el pensum de estudio y el boletín de calificación. Y en la medida que vamos cursando asignaturas y aprobando, la vamos tachando del pensum de estudio. Después que pasamos la mitad de la carrera, el pensum de estudio se pone bonito, se pone floreado, todos colores, todo resaltando y cada vez le falta menos. Es un elemento de motivación también que tenemos que tener. Solvencia administrativa, boletín de inscripción, boletín de calificaciones y pensum de estudio. ¿Estamos de acuerdo? Yo vine para que me preguntaran, para que después no le tengan que preguntar a la profesora Ana Sánchez
para que le repita lo que estamos diciendo en este momento. El pensum de estudio es esto. Si no hay pregunta, sigo. Ya esto lo tienen, ¿cierto? Yo tengo la mala costumbre que si no me preguntan, pregunto yo. Y siempre pregunto el que esté más distraído para agarrarle la bajadita. ¿Bien? Así que no les dé pena. Este es el pensum de estudio. Este pensum de estudio, hay diferentes pensum de estudio según la carrera que nosotros cursamos. Nosotros tenemos pensum 5, si es preescolar. ¿Aquí hay alguien de preescolar? Chicas, normalmente son la gente de preescolar, son muchachas. Pensum 6, turismo. ¿Quiénes son los de turismo? Pensum 6, turismo, uno por allá. Perfecto. Pensum 23, recursos humanos. ¿Sí hay recursos humanos? Fíjense que le estoy diciendo qué número es el pensum, porque ese es el código de nuestra carrera. 05 es el código de preescolar, 06 es el código de turismo, 23 es el de recursos humanos. 24, administración de empresas. ¿Quién es administración de empresas? Administración de empresas. Yo quiero saber cuál es la carrera. Me han levantado un poquitico. ¿Dónde es que se levanta más la mano? 24 empresas. Después de empresa viene la 29, que es contaduría. Ya está aumentando. Los contadores, los que nos van a ayudar a hacer los impuestos, después nos cobran por eso. Ok. Pensum 30, administración de aduanas. Ajá, bien. Los aduaneros, los que se van para el CENIAT y los que nos van a ayudar a importar mercadería desde China. Pensum 32, mercadotecnia. Los publicistas, los que van a ayudar a vender a los comerciantes para que no saquen los reales. Pensum 37, informática. Vean, veo bastante gente de informática también, qué bueno. Perfecto. Esos son los pensum. Y tenemos que acordarnos qué número es nuestro pensum, porque de los códigos vivimos. De los códigos vivimos. Dentro de los pensum, y ahorita vamos a hablar un poco también, vamos a insistir un poco sobre el orden de prelaciones, aunque ya la profesora Solimar Cárdenas nos ayudó con lo de la prelación. Y ella les dijo, en el pensum, ustedes ven que hay varias casillas al lado de las asignaturas. Ya vamos a hablar de las asignaturas, pero vamos a hablar primero de las prelaciones. Ustedes ven que al lado de cada asignatura hay una serie de ítems que dice tipo, UC, prelación, horas de laboratorio, horas teóricas. Eso nos dice a nosotros qué tipo de asignatura es la que nosotros estamos cursando. Cuando dice N, ¿verdad? Es normal, que son las carreras, son las asignaturas que son desde el punto de vista de la profesión, las carreras de nuestra especialidad. Son las que nos forman desde el punto de vista de la especialidad. Y hay otras que tienen la letra E, que son las asignaturas electivas, que son las que nosotros nos cursamos para complementar la cantidad de unidades de crédito y nos dan las competencias transversales dentro de nuestra carrera. Las asignaturas normales nos dan el orden de competencia vertical, nos va formando desde abajo hasta arriba. Las electivas nos forman desde el punto de vista horizontal, son las competencias que nos complementan nuestra carrera. Hay otra asignatura aquí que no tiene ningún tipo de nomenclatura, que son los cursos de extensión, que dicen extensión 130. Usted ve extensión 130. Ese es el pensum de aduana. Y ya yo lo voy a decir porque cuando leo extensión 130, yo sé que ese es un pensum de aduanas. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, estas asignaturas tienen al lado, tiene una casilla que son las unidades de crédito, y ya vamos a insistir sobre eso también, y una que dice prelación. Esa casilla de prelación, y cuando venga el profesor Seijas,
va a insistir en esto con las asignaturas del eje heurístico, pero yo les voy a abrir el apetito aquí. Ustedes se dan cuenta de que en la casilla prelación en el primer semestre no hay nada, ¿cierto? No hay ninguna asignatura, están en blanco. Esto porque las carreras del primer semestre nosotros las vemos normalmente. Todas las asignaturas que están en el primer semestre las podemos ver sin ningún tipo de inconveniente, porque son las primeras, las bases, las asignaturas bases de la carrera. Entonces no hay ninguna asignatura previa a ella que yo tenga que cursar para poder ver esa asignatura. Si ustedes ven, por ejemplo, fundamentos del derecho, no tiene nada adelante porque yo fundamentos del derecho lo puedo ver porque no hay una materia antes que yo tenga que cursar para ver las materias de derecho. Estas asignaturas son prelantes. Las asignaturas del primer semestre todas son prelantes. Es decir, son la base para que yo pueda cursar otras asignaturas a partir del segundo semestre que se llaman preladas. Fíjense que fundamentos del derecho, que fue el que escogimos al azar, yo quiero saber si fundamentos del derecho me prela alguna asignatura en el segundo semestre. Fíjense que yo voy al segundo semestre y encuentro en la primera casilla de la prelación, dice fundamentos del derecho 1, 2, 2. O sea que yo para cursar derecho aduanero 1 en aduanas tengo que tener aprobado fundamentos del derecho. Entonces, fundamentos del derecho es prelante y derecho aduanero 1 es prelada. ¿Hay alguna pregunta aquí sobre lo que es prelante y prelada? Pero da la casualidad de que fundamento del derecho 1, derecho aduanero 1, que es prelada, se convierte en prelante de una asignatura en el tercer semestre que se llama derecho aduanero 2. Y ustedes ven que al lado de derecho aduanero 2 aparece derecho aduanero 1 como materia prelante. ¿Sí estamos claros? Entonces, ¿por qué insisto sobre el orden de prelación? Hay asignaturas que no las prela ninguna asignatura y que yo puedo ver en cualquier momento, pero hay asignaturas que vienen desde el segundo semestre, vienen siendo preladas por alguna asignatura, y eso se convierte como en una columna vertebral de las carreras profesionales que tenemos. En aduanas hay varias. Los derechos aduaneros nos van llevando a una cantidad de asignaturas que son el eje fundamental de la carrera de aduanas. Esas son asignaturas que nosotros tenemos que llevar en orden, debemos tenerlas aprobadas, porque son asignaturas que nos van atrasando. Si yo no apruebo fundamentos del derecho en el primer semestre, y estoy cursando aduana, no puedo ver derecho aduanero 1, me voy atrasando. Y entonces tengo que llevar la asignatura a verano o a exámenes especiales, y eso me recarga desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista académico, inclusive podría llegar a atrasarme la carrera. Cuando el profesor Ceja les explique las asignaturas de ley jurídica, que son las asignaturas de investigación que nos llevan hasta trabajo especial de grado, nos vamos a dar cuenta por qué estas asignaturas no podemos dejarnos aplazar ningún semestre, porque ellas se convierten en la columna vertebral del trabajo especial de grado, y esas materias no se pueden recuperar, no las puedo reparar, no las puedo llevar a exámenes especiales, tengo que repetirla obligatoriamente porque las competencias que desarrollan tengo que aprobarlas definitivamente durante el proceso del semestre. Entonces, si yo me voy atrasando con las asignaturas del eje heurístico, técnica de investigación documental, problemática de la ciencia y de tecnología, diseño de informes técnicos, seminario 1, seminario 2, 5 semestres, 5 asignaturas,
para llegar al sexto semestre a trabajo especial de grado. Si yo me atraso en una, ya no lo estoy haciendo en 6 semestres de la carrera, lo estoy haciendo en 7. Y si me atraso 2 veces, voy corriendo al tiempo. Y usted sabe qué cosa es doloroso: cursar un semestre con una sola asignatura. ¿Qué ocurre? Llegamos al quinto semestre, no aprobamos derecho seminario 2 y nos queda pendiente seminario 2. Es la única. Tenemos que repetir seminario 2 en un semestre completo porque no podemos ir para el sexto. Eso se lo voy a explicar perfectamente bien el profesor Senga. Entonces ya sabemos lo que es una asignatura prelante, lo que es una asignatura prelada. ¿Sí? ¿Lo sabemos? ¿Y por qué es fundamental que tengamos claro el orden de prelación de las asignaturas? ¿Cuáles asignaturas puede recuperar y cuáles no? Yo puedo recuperar cualquier asignatura menos la de ley heurística, que yo se los nombré, ¿cierto? ¿Saben cuáles son? ¿Saben cuáles son las de ley heurística? Se lo he dicho 2 veces. 2 veces, se lo voy a decir a 3. Técnica de investigación documental en el primer semestre. Problemática de la ciencia y la tecnología en el segundo semestre. Diseño de informes técnicos en el tercer semestre. Seminario 1 en el cuarto semestre y seminario 2 en el quinto semestre. Para ver en el sexto semestre, ¿qué cosa? Trabajo especial de grado. Esas son las asignaturas de ley heurística. Ahora sí lo sabemos. No sé dónde se hizo un cuarto. Profesor, o sea que no podemos darnos el lujo que nos quede en esa materia durante el semestre. Sí. Bastidas no me está oyendo, porque yo se lo digo, ¿verdad? Pero no me puedo permitir el lujo de que me aplacen esa asignatura. Es para reforzarse. Reforzado está, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Seguro? ¿Qué es una materia para adelante? La que va después. O sea, la que está en la casilla, que ya tuvo que haber aprobado en la anterior. Esa es la asignatura para la adelante. base para poder ver la materia. Ah, sí me está poniendo atención, mira, qué importante eso. Toda asignatura se identifica por un código. Ustedes ven que antes del nombre de cada asignatura hay un código. Vamos a ver, aquí tenemos contabilidad 2 en el segundo semestre, la primera asignatura. ¿Sí la ven? Contabilidad 2. ¿Cómo se llama? Se llama contabilidad 2, pero desde el punto de vista del código, dice que se llama con 343. Con 343. Con hace alusión a su nombre, contabilidad. Pero el 343 se refiere a otra cosa. El primer 343, indica el semestre en que yo estoy cursando. Todo primer número del código de una asignatura me dice en qué semestre estoy. Por lo tanto, todas las asignaturas del primer semestre comienzan con 1. Todas las del segundo semestre comienzan con 2. Todas las del tercer semestre con 3. Y así sucesivamente. El segundo número, que en este caso es 4, nos dice la cantidad de horas semanales que yo debo cursar de esa asignatura. Por lo tanto, yo debo ver 4 horas de contabilidad durante una semana. Toda la planificación, así estemos en la plataforma, está contemplada. Si usted tiene, para usted es importante, cuando haga su planificación de estudio, saber qué cantidad de tiempo deben invertirle a cada asignatura en plataforma. ¿Vamos claro? Primero, el semestre que estoy, en donde está la asignatura. El segundo número, el número de horas que yo debo cursar esa asignatura en la semana. Y en el tercer número, en este caso es 3, es la cantidad de créditos que tiene esa asignatura. Es decir, el crédito es el peso que tiene esa asignatura en el peso de estudio y dentro del interior de cada semestre donde se curse la asignatura. 3 unidades de crédito.
Entonces, bueno, ¿cómo sé yo para qué son importantes los créditos? Para saber la importancia que tiene la asignatura dentro de mi especialidad, dentro de mi carrera, y para poder llevar la cuenta y saber cuántos créditos estoy cursando en un semestre. ¿Cuánto les dijo la profesora Solimar que yo podía cursar? ¿Cuántos créditos por semestre? 21 créditos máximo. No todos los semestres tienen 21, muy pocos. Pero sí tienen 17, 18, 19. Ponme el del primer. Bueno, ya lo veo. Hay una asignatura que está en el pensum de estudio, que son los cursos de extensión. Los cursos de extensión fue lo que le dijo el profesor Wilfredo Moreno, presidente de la institución, cuando nos dijo que veíamos un curso de extensión interno en cada semestre y luego que cursamos, teníamos los 5, un curso por cada semestre, debo tener 5 cursos, los que lo aprueben y los cursos, por supuesto, ¿cierto? Cuando yo tengo 5 de esos cursos aprobados, yo egreso con un diplomado en la especialidad. Por lo tanto, tengo un diplomado en especialidad, soy técnico superior universitario en aduana, más tengo un diplomado de la especialidad, más tengo 5 cursos de competencias laborales. Estos cursos no forman parte del pensum de estudio y usted ve que no tienen créditos, no tienen crédito. Ellos no tienen crédito. Y ese curso dice, fíjense, extensión 1.30. Cuando yo digo extensión 1.30, que es el auxiliar aduanero, entonces yo digo que ese curso es el del primer semestre de la especialidad 30. 1.30. El del primer semestre de la 23 dirá 1.23. El de preescolar dirá 1.05. El de contaduría dirá 1.29. Y entonces el del segundo semestre dirá 2.30, el del tercero 3.30, sucesivamente. Esa asignatura no se cursa. Perdón, no se cursa, no. Esas materias no cuentan para los créditos que tenemos que cursar y no son parte de las materias normales de la estructura de nuestra carrera. Podemos cursarlo o no, es nuestra voluntad. Sin embargo, ¿por qué es interesante cursar estas asignaturas? Porque ellas nos dan competencias laborales. Si yo estoy en el primer semestre y tengo la necesidad de ir a trabajar, de salir a trabajar, lo que no trabajamos todavía, o estoy trabajando en el área de la especialidad que estoy estudiando, y tengo un curso aprobado de auxiliar aduanero, yo puedo pedir un aumentos o puedo pedir que me suban de nivel. ¿Por qué? Porque yo tengo este curso de competencias laborales de auxiliar aduanero. Bueno, ¿y qué sabe hacer usted? Bueno, yo le presto asistencia a toda empresa aduanera en el ámbito de todos los procesos logísticos de aduana. ¿Por qué? Porque el curso me dice qué soy yo capaz de hacer una vez que yo lo aprobé. Y si voy a buscar trabajo y me preguntan, ¿y usted qué sabe hacer? Bueno, yo sé asistir, yo asisto al departamento de marketing digital en todo lo que son los procesos de captación de mercados. Entonces, yo sé, esos cursos me dicen a mí qué sé hacer y cuando voy a buscar trabajo puedo decir qué busco y por qué. Entonces, son fundamentales. Esto es triste la historia de estos cursos, ¿no? Nosotros nos damos cuenta de la importancia de estos cursos cuando llegamos en el quinto semestre o cuando llegamos al cuarto y vemos que solo tenemos un cursito aprobado. Y Dios mío, ¿y dónde están los otros cursos que yo debiera haber aprobado y tener en mi currículo? Entonces, no los cursé. Y entonces en el quinto semestre digo, ¿y cómo hago yo para ver lo que me falta? Y ahí es donde se convierte, ahí es donde comienza la tragedia. ¿Cómo recupero yo en 2 semestres lo que debí haber cursado en 5 semestres? Por lo tanto, los cursos debemos hacer el esfuerzo, no solamente cursarlos, sino aprobarlos, porque estos cursos se aprueban y como son de competencias, pues yo para demostrar que tengo una competencia debo tener una calificación mayor de 12 puntos
en la asignatura que estoy aprobando. Por eso es que Juan, usted si no tiene 12 puntos de promedio, no se gradúa. Para graduarse tiene que tener un promedio de 12 puntos mínimo. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No hay preguntas hasta aquí? Profesor, ya le adelanté un pelo lo del eje heurístico. Ah, qué bueno. ¿Me puedo ir entonces? No, de ninguna manera, porque me faltó el detalle. Una vez que hemos hecho esto, vamos a trabajar con la plataforma académica. ¿Cierto? ¿Saben cuántos de ustedes ya han revisado su plataforma? O sea, que ya saben cómo entrar y ya saben lo que hay, ¿cierto? Entonces, vamos a entrar a una para ver cuál es la estructura y qué es lo que debemos hacer. Un elemento fundamental en la estructura de una asignatura es que tenemos que leer con atención las recomendaciones que nos da el docente de la asignatura y que nos tiene publicado en la plataforma. ¿Por qué? Porque a veces entonces no sabemos dónde están las evaluaciones o no sabemos cómo debemos hacer una evaluación en particular simplemente porque no leí las recomendaciones que me está poniendo el profesor, tanto en el transcurso de la plataforma como en cada una de las asignaturas. Por eso yo les recomiendo, hay diferentes maneras de entrar a una actividad de evaluación. Pero la que nos dice, la que nos lleva con el proceso, pasito a pasito, es la que es recomendable porque ahí es donde vamos a encontrar todas las recomendaciones. Cuando entramos directo a la asignatura, no sabemos qué es lo que nos está pidiendo el docente fuera de la pregunta que nos está haciendo. ¿Correcto? Vamos a entrar a una asignatura mía. Porque ya entiendo que ya saben cómo entrar, ¿verdad? Por lo que me están diciendo. De todas maneras, si hay alguien con problemas, con dificultad o que no lo haya hecho y quiera que yo repita esto, lo repito. Esa no es la dirección de reuniones. Está abajo. Esa es dirección de reuniones. Vamos a ponerla como si fuera un alumno que lo estuviera viendo. Vamos a verla no como la veo yo, sino como la ve un alumno, ¿cierto? Para que ustedes vean qué es lo que van a ver. Todas las asignaturas están estructuradas de manera similar. Algunas varían y por eso tenemos que tener en cuenta qué es lo que el profesor, las indicaciones que nos va dando el docente durante el desarrollo de la asignatura. ¿Quién tiene pregunta? Dígame. Las banderas no nos permiten ver la... Cuando entramos a una asignatura, tenemos una barra arriba del menú. El menú discurso, participante, calificaciones y competencias. Eso tenemos que revisar antes de comenzar. El curso es lo que nos permite volver una y otra vez a todo el curso en general. Los participantes es lo que me permite a mí saber, además de mi persona, quién otro de mis compañeros está dentro de ese curso y me permite también la posibilidad de comunicarme con los demás compañeros. Así que, por ejemplo, cuando el profesor Saiga que usa ese estilo y dice, este trabajo es en grupo, y entonces los muchachos preguntan, ¿y cómo hago yo para trabajar en grupo si este es online y yo no sé quiénes son el resto de mis compañeros? Le dice el profesor Saiga, lo que pasa es que usted no ha revisado el menú y no ha revisado los participantes. Porque ahí están no solamente las personas que trabajan conmigo, que estudian y dónde están, sino que también me permite hacer
las vías de comunicación posibles entre nosotros y entre nosotros y el profesor. Por eso es que tenemos que ir bien en las calificaciones, que es la totalmente del menú. Una vez que el docente ha calificado, y lo vamos a ver cómo califica el docente, ahí me permite ver el resumen de mis calificaciones. La primera actividad del primer corte sacó 100. Segunda actividad del primer corte sacó 90. 100 más 90, 180 entre 2, 90. ¿Cuál es mi nota? 90. Cuando son dos actividades, yo trabajo con los promedios. Normalmente no. El Juan evalúa del 1 al 100. Del 1 al 100 evalúa el Juan. La nota mínima probatoria son 50 puntos. Yo debo sacar, para aprobar una asignatura, el 50% de la calificación. Pero el Juan, ustedes saben que a veces un profesor nos pone 55.5, 55.65. El Juan no, el sistema de control de estudio del Juan no aproxima valores, sino que evalúa por intervalos. Yo tengo 50, yo saqué 50, tengo 10. Yo para tener 11 debo tener 55 puntos, porque él varía en intervalos de 5 en 5. 50 es 10, 55 es 11, 60 es 12, 65 es 13, y así voy. Mi problema es que si yo tengo 54.99, no tengo 55. ¿Tengo cuánto? Tengo 10. Y si tengo 49.99, no tengo 10, tengo 9, estoy atrasado. Tenemos que ponerle atención al sistema de evaluación. A mí me evalúan del 1 al 20, pero cuando me dan mis notas, el boletín de calificación aparece evaluado del 1 al 20. Entonces, si yo saqué 10, si yo saqué 50 en una asignatura, voy a aparecer con 10. Si aprobé con 70, voy a aparecer con 14. Pero acuérdense que yo no puedo tener un promedio de 10 puntos, porque si no, no me voy a graduar. No puedo estar evaluado con un promedio de 10 puntos. ¿Vamos claro? Ok. Entonces, fíjense, lo normal es que la planificación, pongan la planificación aquí, pisa ahí donde dice planificación. Ese es un cronograma. Ese cronograma tiene un error. A ver si alguien lo sabe. A ver si alguien lo dice. Sí. ¿Quién me agarra el error que tiene ese cronograma? Fíjense que ahí aparece distribuido las fechas desde el inicio del semestre, que es el 1 de abril, que ya comenzamos, ¿cierto? Hasta el cierre del semestre, que es el 30 de julio. Dice julio. Y ahí debe decir 30 de julio. Ese es el error precisamente, ¿correcto? Entonces, ahí me está distribuyendo mis actividades de evaluación en el transcurso del semestre. Diga, profesor. Es el tercer corte solamente. ¿Ah? Es el tercer corte que termina el 31 de El semestre. Yo hablé del semestre. El semestre. Estamos divididos por corte. Primero, el semestre en general comienza el 1 de abril y termina el semestre el 30 de julio, que es cuando hacemos la última evaluación. Ese proceso está dividido en 3 cortes de evaluación. Primer corte, segundo corte, tercer corte. Esos cortes, lo normal es que tengan 2 actividades de evaluación por corte. Si ustedes se ponen a ver, dice, primer corte 30% y el primer corte tiene un valor del 30% de 100. Dice, actividades, infografía 1 y composición, tiene 2 actividades y están referidas a la primera unidad. Eso es lo normal que ocurre. El segundo corte tiene 2 evaluaciones también, agenda y convocatoria de una reunión. La tapo. Y el tercer corte
Él tiene dos actividades de evaluación también, una infografía y una opinión. Todas tienen fecha de inicio y fecha de término. Ya vamos a decir eso. ¿Cuál es el problema aquí? La gente de aduana. La gente de aduana. Por eso yo digo, pobrecito la gente de aduana, ¿no? En la gente de aduana hay profesores que no ponen 6 actividades de evaluación, o sea, 2 evaluaciones por cada corte, sino que ponen 3, 4 y 5. Y cuando terminamos, en vez de tener 6 actividades de evaluación durante todo el semestre, tenemos 10, 11 y 12 actividades de evaluación. Ahí hay un profesor que se llama Melvin Dorta que es terrible. Y él estila eso, ¿no? ¿Cuántas actividades de evaluación tiene Melvin Dorta? Bueno, 15 actividades de evaluación. Así que ya saben, la gente de aduana, si en vez de conseguirse 2 actividades de evaluación por corte, se consiguen 5 o se consiguen 6. Eso es para que sepan que eso depende de la dinámica del profesor. Es lo normal que sea así, pero dependiendo del estilo del profesor y de lo que toque evaluar en la asignatura. En aduana hay asignaturas que son muy complejas, que son técnicas de valoración aduanera, nomenclatura aduanera, logística, clasificación arancelaria, que tienen ese nivel de complejidad, porque tenemos que aprender a elaborar códigos arancelarios. ¿Qué códigos? No, ahí no vendemos por mercancía, sino por códigos. Y el valor también es el valor me lo da el mismo código, el valor en aduanas. Entonces, ese tipo de cosas complejizan las evaluaciones y por eso es que la gente de aduana tiene ese tipo de evaluación más compleja que otras especialidades. Entonces, ustedes ven que todo, vamos a suponer el primer corte, porque hablando del primer corte tenemos para hablar de lo demás. ¿Las estoy tapando también? ¿Sí? Definitivamente. Ahora, ustedes ven que todos los cortes tienen una fecha de inicio y una fecha de término. El primer corte dice que comienza el 1 de abril y ¿cuándo termina? ¿Qué día? Exactamente. Entonces, yo tengo 2 actividades para realizar. Una infografía, que es un diagrama de texto y dibujo, y una composición, que es lo que nosotros hacíamos en la escuelita, ¿no? Un tema de composición sobre un desarrollo intelectual acerca de un punto importante que le estemos poniendo en un momento dado y que necesitamos desarrollar competencias en él. Nosotros tenemos desde el 1 de abril hasta no lo veo de aquí, 30, hasta el 30 de junio para realizar esas 2 actividades. Yo la puedo hacer una sola vez, pero en ese transcurso de tiempo yo la puedo realizar cuando yo quiera. Las puedo realizar el 1, pero las puedo realizar también el 30 de junio. La hago una vez, pero puedo yo hacerla en ese transcurso de tiempo cuando yo, en el momento en que yo quiera o en el que me sienta más preparado o en el que me diga ya leí todo lo que tenía que leer, puedo responder cualquier pregunta y entonces me dedico a resolver mis actividades que tengo pendientes. Hay 2 tipos de evaluación. 2 tipos. Las sincrónicas y las asincrónicas. Las asincrónicas son asignaturas que yo elaboro fuera del contexto de la estructura de la asignatura. Me meto en mi escritorio y digo una infografía, y entonces utilizando cualquier programa que haya, o utilizando cualquier PowerPoint o cualquier elemento, puedo hacer mi infografía y luego que la tengo la cuelgo en mi sitio para colgar esa asignatura y ya vamos a ver cuál es, y espera que el profesor corrija esa evaluación. Normalmente el profesor debería tener unas 2 semanas máximo para corregir la evaluación. A veces no ocurre así, a veces ocurre, y eso se van a encontrar con eso, y por eso se los digo, que el profesor corrige a última hora la asignatura. O sea,
cierra el 30 y es el 31 o el 1 de julio cuando el profesor está corrigiendo las asignaturas y no las 2 semanas que yo tenía previsto. Pero esa nota entonces me aparece a mí en las calificaciones una vez que el profesor haya corregido y me haya puesto mi nota. Esas son las asincrónicas. Esas actividades son asincrónicas. Y las actividades asincrónicas, las actividades de evaluación sincrónica, son aquellas donde yo presento y me ponen la nota inmediatamente. Un cuestionario, por ejemplo. Cuando las actividades de evaluación son un cuestionario, yo respondo e inmediatamente se envía el cuestionario e inmediatamente tengo la calificación de ese cuestionario. Y me dice, puede revisar y me da la opción de revisión para que vea por qué tengo esa nota, o sea, qué contesté bien y qué contesté equivocadamente en el cuestionario que realicé. Entonces el cuestionario me dice, usted tiene 100, porque contestó toda buena, usted tiene 90, usted tiene 70, usted tiene 50. Inmediatamente me da la calificación y inmediatamente le aparece la calificación en el rango de calificación. Muy bien, vamos a ponerlo en una actividad cualquiera. Fíjense, toda actividad tiene una condición para realizar. Y me dice a mí, ¿qué debo hacer yo para responder o para elaborar una actividad? Dice, este es un elemento, este es un tema. Fíjense, dice, el contenido de la unidad, compísalo para que vea que nos sale. Cuando yo le doy contenido de la unidad, me aparece el PDF de toda aquella información que yo tengo que leer y estudiar para poder responder la actividad que me está planteando. ¿Ves? Esa es en PDF. Ahí están toda la información que yo necesito para capacitarme. Además de ese PDF, me aparece un video. Hay personas que leen, hay personas que oyen y ven, y entonces tiene eso. Además del PDF, y su impacto a nivel organizacional. ¿Cómo transformar cada reunión en un espacio real? Perfecto. Todo, además del PDF, donde están todos los contenidos, está el video. La misma información que yo tengo, pero como yo cocino, mi mujer me pone a cocinar y a lavar platos, no tengo tiempo de leerme el PDF, yo mientras voy lavando platos pongo el video y el video me va contando qué es la información que yo necesito recordar para prepararme para responder. Y además de eso, están los que no quieren perder la costumbre de leer un libro y aparece entonces el contenido que yo debo estudiar en forma de libro digital que me permite ir a mí pasando las páginas como que fuera un libro normal. ¿Yo? Entonces tengo diferentes alternativas de llegar al conocimiento que necesito para crear las competencias que está exigiendo la unidad curricular. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta aquí? Ok. Vámonos para ver ahora, una vez que ya yo estudié, que yo oí, que yo leí, vienen las actividades de evaluación en el módulo 6. Vienen las actividades de evaluación. Hay profesores, fíjense, en esta asignatura todas las actividades de evaluación están en un solo módulo. En el último módulo de la asignatura están todas las actividades de evaluación, la del primer corte, la del segundo corte y la del tercer corte. Hay profesores que van poniendo las actividades de evaluación dentro de la misma unidad que va a ser evaluada. De eso también tenemos que estar pendientes. Profesores, que no me aparece la actividad de evaluación. ¿Usted la buscó en el módulo 5 de la asignatura? No, búsquela ahí. Entonces, a veces nos aparece dentro del mismo contexto de la asignatura y a veces nos aparece en un módulo aparte. Otra de las indicaciones que tenemos que estar pendientes. Fíjense, no nada. Esa es una actividad de evaluación que dice actividad 1 del primer corte, infografía, valor 15%. Acuérdense que el primer corte tiene un valor de 30%. Si yo tengo dos actividades, lo normal es que
tenga un valor de 15 y 15 para sumar 30. Pero fíjense que dice abajo, fíjense que ahí empieza el profesor a darme las recomendaciones. Primero me dice de qué fecha a fecha. Me dice, esta asignatura está abierta el 1 de abril, lo que significa que ya ustedes tienen abierta la actividad del primer corte, ¿cierto? Ya han estado respondiendo. No se apuren con eso, porque la gente normalmente se apura en responder en vez de madurar la estructura de la asignatura, en vez de leer suficiente, y a veces cometemos errores por eso. Entonces, ni nos adelantamos ni nos atrasamos. ¿Bien? Tampoco es que lo vamos a dejar para última hora, porque esta cierra el 30 de junio a las 23:59 horas. Entonces hay estudiantes que en vez de responder con tiempo, en vez de cierra el 23:59 horas, y entonces yo me pongo a responder la actividad a las 23:55, quedándome 4 minutos para que me cierre la página. Profesor, se me cerró la página. Y fue que yo me metí, se me cerró, fue que yo me metí, se me fue la luz. Ajá, pero este sistema nuestro es un sistema chismoso. Él nos dice a qué hora nos metimos, a qué hora salimos, qué hicimos, qué dejamos de hacer, qué vino, dónde nos metimos. Cuando usted me dice que es que se me fue la luz o es que se me cerró la página y yo no sé por qué perdí la información, yo me meto, pregunto por usted y el tipo me dice, no vale, porque la jovencita o el jovencito se metieron a 5 minutos porque cerró la página, se tomó el tiempo y se cerró. Las personas mientras leía, buscaban la información y respondían, se cerró la página. Ese es chismoso. Por lo tanto, debemos tener claro, a veces cuando tenemos un problema y no podemos esperar que se muera para buscar médico, tenemos que, con tiempo, tenemos al profesor, tenemos a otros compañeros, etc. Y debemos siempre preguntar antes de cometer algún error de esto, y a veces es mejor decir la verdad. Profesor, yo me metí tarde, se me acabó el tiempo por tal razón. Ok. Fíjense, dice, elaborar una infografía sobre el proceso de dirección de reuniones. Una infografía es un elemento gráfico con contenido que me da una información. Entonces, una infografía no es una opinión, una infografía no es un mapa mental, una infografía no es un mapa conceptual, una infografía no es una explicación, es un elemento gráfico que me da información. Entonces, si yo le digo que me pida que me haga una infografía y usted me pone la infografía explicada en un formato Word, yo lo voy a raspar. Le voy a poner 1. ¿Por qué? Porque la condición primera es elabore una infografía. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Eso está claro? Profesor, es que la información que yo le pasé es correcta. Es correcta, sí. Pero no es una infografía. Entonces, siempre tenemos que vigilar esto. Y después yo le digo cómo lo voy a evaluar. Para que usted sepa cómo lo estoy evaluando. Fíjese. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuál es el contenido? ¿Y cuál es el porcentaje de cada uno de los elementos con los que lo estoy evaluando? Eso también es importante, porque cuando yo le vaya a dar la evaluación, yo se lo voy a evaluar en el mismo porcentaje. Usted en diseño tiene 40, pero en contenido tiene 20. Por lo tanto, lo que tiene es el 60% de la calificación. Ese es para que usted sepa cómo lo van a evaluar y a qué cosas tiene que ponerle atención. ¿Sabe que ahí no me aparece el envío? ¿Cómo respondo yo? Ah, sí, dale, déjalo para abajo. Fíjense cómo entrego yo la tarea. Dígame. ¿Alguna cosa? Ah, el tiempo. Ah, bueno, terminamos con esto, con la entrega de la tarea. Fíjense que aquí dice, cuando yo echa para atrás,
Ok, ahí. ¿Cómo hago yo para responder la tarea? Yo me pongo sobre el concepto de la tarea. Dice, actividad del primer corte, infografía. Le doy clic. Y me aparece de nuevo las indicaciones y abajo me dice agregar entrega. Una infografía yo tengo que hacerla fuera de la página. Es decir, me voy para mi escritorio y con cualquier programa hago la infografía. Y luego subo la infografía. ¿Vamos bien? ¿Cómo hago yo? Fíjense que ahí dice, estado de entrega todavía no se ha entregado. Todo eso me lo está diciendo a mí y se lo está diciendo a usted la estructura de la asignatura. No se ha realizado la actividad sin calificar y me dice cuántos días me faltan para que yo entregue la asignatura. Ok. Agregar entrega. Ya yo la tengo afuera. Ahí está. Y yo adjunto el archivo, o bien lo arrastro, o bien lo adjunto como un correo electrónico. ¿Vamos bien? Y una vez que ya yo he puesto mi archivo ahí, yo digo guardar cambios. Y tengo la tarea. Y entonces me aparece en la otra parte, me dice, estado entregado. Yo tengo siempre que revisar eso, porque puede ocurrir que hay un error en el envío o en el adjuntar el archivo y no me suba. Entonces yo tengo que siempre volver atrás y estado de la tarea entregado. Y debe aparecerme ahí el archivo. ¿Sí vamos bien? Eche para atrás. Cuando yo le digo aquí, en la otra, aquí me va a aparecer. Estado de la entrega, entregado me debe aparecer. Y acá abajo, donde dice comentarios, me debe aparecer el archivo publicado. Entonces, con eso puedo yo revisar si yo mandé la tarea. Yo sé que de oída es complejo, pero tenemos que irlo haciendo. Por eso es recomendable que si no tenemos claro cómo debemos publicar una tarea en particular, siempre vayamos a la coordinación académica o a cualquiera de nosotros y pregunten cuál es el proceso para que no tengamos errores, sobre todo en los cuestionarios y cuando nos toque adjuntar archivos. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Si no hay pregunta, ya nos veremos cuando vayan a reclamar y cuando vayan a preguntar. Profesor, es que me salió malo. Ahí volveremos a hacer los comentarios. Perfecto. Bueno, compañeros, gracias por su atención. Gracias.